Bueno, muy buenos días, hermanos. Es para mí un gozo el poder estar esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Realmente el mensaje de hoy creo que es algo en lo cual debemos meditar mucho, debemos pensar mucho acerca de estas verdades, pensar acerca de el gozo que podemos tener como creyentes, sabiendo que estamos en buena comunión con el Señor, pero también saber la miseria que nos espera cuando nosotros callamos nuestro pecado y no lo confesamos. Así que, como ustedes bien ya saben, el título del mensaje es Del peso del pecado al gozo del perdón. Vuelvo a leer una vez más: del peso del pecado al gozo del perdón. ¿Sí? Entonces, como notarán en el título esta mañana, el mensaje tiene mucho que ver con ese gozo, como les acabo de mencionar. Y para ilustrar un poco la idea, yo me imaginaba y me acordaba de episodios donde cuando nosotros somos niños, por ejemplo, en mi caso me pasó que cuando yo estaba aprendiendo a manejar bicicleta, siempre uno quiere, no sé, empezar a manejar sin manos o querer pasarse de, no sé, de hacer alguna acrobacia o algo así básicamente, pero cuando hacemos alguna travesura de niños o bueno, de descuidados, nos podemos terminar haciendo una herida, ¿cierto? Y la herida arde al principio, pero si nosotros ignoráramos la herida básicamente podría llegar a infectarse y podría ser demasiado grave la situación, podría complicarse si es que no tratamos la herida. Básicamente las personas que no han tratado sus heridas han terminado tal vez con gangrena y cortándose la pierna lamentablemente o algo similar, y las heridas pueden llegar a ser muy graves cuando básicamente no queremos tratarlas, ¿sí? Entonces, de igual forma, de manera muy similar, en nuestra vida espiritual como creyentes tenemos esta condición, o puede pasar algo similar en relación al pecado, ¿sí? Estoy seguro que todos acá hemos pecado y saben que hemos pecado y somos pecadores. Pero cuando hay ese tipo de pecados en donde nuestro corazón no quiere confesarlo, no quiere decir lo que está pasando y no quiere arrepentirse, en otras palabras, termina pasando ese desgaste interior, una distancia en la comunión con Dios, y termina agravándose la situación, ¿no? Hay un dolor y una miseria muy grande en la vida del creyente cuando no confiesa su pecado, ¿sí? Entonces, esta mañana vamos a estudiar el Salmo 32, ¿sí? Así que vayan, si quieren, buscándolo en sus Biblias, el Salmo número 32, y vamos a estudiar justamente el gozo de obtener el perdón que Dios nos puede dar cuando somos creyentes, cuando nos arrepentimos verdaderamente, pero a la vez vamos a ver la miseria y vamos a ver algunas instrucciones que nos da David, quien fue quien escribió este salmo. Y bueno, también vamos a ver un poco de la libertad del pecado confesado, ¿sí? Así que bueno, si ya tienen sus Biblias, esta mañana vamos a ver tres realidades. Acuérdense de esta parte, vamos a ver tres realidades que revelan el gozo de confesar el pecado delante de Jehová. Tres realidades que revelan el gozo de confesar el pecado delante de Jehová. Esas tres son la dicha del perdón recibido, del versículo 1 al versículo 2, la miseria del pecado callado, del versículo 3 al versículo 4, y finalmente la libertad del pecado confesado. Entonces vamos a ver la dicha o el gozo, la miseria y la libertad del pecado confesado. ¿Sí? Esas tres realidades que nos van a revelar el gozo de confesar el pecado delante de Jehová. Así que bueno, ya vayamos a nuestras Biblias y leamos el Salmo número 32, por favor. Dice así: Salmo de David, másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sela. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sela.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Sela. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque por tu gracia, Señor, por tu misericordia estamos con vida un día más. Solo porque tú lo permites estamos respirando, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender y ver en tu palabra, Señor, que podemos hallar gozo en el perdón. Pero, Señor, ayúdanos a entender esta mañana, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, Señor, iluminando, para que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Dame las palabras correctas también para que mis hermanos puedan entender y puedan reflexionar en lo que nos quieres enseñar esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir como iglesia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, como les mencionaba hace un momento, en el contexto de este salmo, quien escribió, como dice ahí en el título, que esa parte sí es inspirada, por cierto, por el Espíritu Santo, quien escribió este salmo es David, ¿no? Y como hemos podido leer y como han podido observar, en el contexto vemos que se está hablando de una perspectiva, o sea, David está hablando de su propia experiencia después de haber confesado su pecado, ¿no? Por lo tanto, hermanos, podemos decir que es posible, es muy probable que este salmo se esté refiriendo a lo que ha pasado después de haber confesado su pecado, cuando David pecó con Betsabé y buscó ocultar su pecado y terminó incluso matando a Urías, ¿cierto? Sabemos que ese fue el pecado que David confesó en el Salmo 51. Lo más probable entonces, hermanos, es que este Salmo 32 sea la experiencia después de haber pasado todo ese proceso de miseria que va a hablar David, que luego pasó por el momento de confesión sincero, de una confesión sincera que él tuvo para con Dios. Y vamos a ver que ahora él nos está contando su experiencia, nos va a dar su instrucción y va a hablar del gozo justamente del perdón, ¿no? Otra palabra importante aquí antes de ya ir a cada versículo es que ahí arriba, después de decir Salmo de David, también dice masquil, ¿cierto? ¿Lo vieron? Dice masquil. Entonces, este término significa instrucción, básicamente. La idea es proveer entendimiento, actuar con sabiduría, instruir o hacer prudente. Es básicamente la idea. Es un salmo masquil, básicamente es un salmo para meditar en su contenido y formar discernimiento. Van a ver que lo han debido notar. He leído básicamente la palabra Sela, que también la voy a explicar en un momento, pero está relacionada a algo similar. La idea es que este salmo nos tiene que servir para reflexionar, para justamente darnos sabiduría, instruirnos, hacernos más prudentes, que podamos realmente entender la riqueza de lo que David nos quiere expresar en este salmo, ¿sí? Bueno, habiendo dicho eso y entendiendo un poco más de ese contexto, vayamos ahora sí al punto número 1, la dicha del perdón recibido, que es el versículo 1 y 2. Empecemos con el versículo 1, dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿no? La palabra bienaventurado da la idea de feliz, dichoso o gozoso. Habla básicamente de la condición de esa persona. Realmente dichosa y feliz esa persona, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahora, dentro de este versículo 1 y 2, quiero hacerles notar que hay 3 palabras que David va a utilizar para hablar justamente de su pecado, ¿sí? Esas 3 palabras las voy a mencionar, pero es importante que notemos que hay ciertas diferencias. Son 3 palabras en hebreo diferentes que dan a entender diferentes matices, pero al final, al ser poesía hebrea, también está reafirmando o estresando, por así decirlo, el punto, y simplemente está como que
afirmando más lo que está queriendo decir acá, ¿no? Con el uso de esas tres diferentes palabras. Pero bueno, no me quiero enredar demasiado, vayamos con el primer punto, ¿sí? La primera palabra, que es transgresión, ¿sí? La palabra transgresión, esta primera palabra es rebelión o pecado, es un acto deliberado. Básicamente el uso de esta palabra es más que es un acto de que yo lo hago deliberadamente, básicamente el pecado, ¿sí? Y luego dice, bienaventurado o gozoso aquel cuya transgresión o cuya rebelión o cuyo pecado ha sido perdonado. Y la idea de esa palabra perdonado es interesante porque va a tener mucho que ver con lo que va a decir David más adelante. La palabra perdonado aquí es levantar, alzar, cargar o llevar. O sea, el pecado es descrito como una carga sobre la persona, como algo que le está oprimiendo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero la idea de esta palabra perdonado es justamente levantado o cargado, ¿sí? Entonces sería gozoso aquel cuyo pecado ha sido levantado o cargado y cubierto su pecado. Dice, y la palabra cubierto es perdonado. Y pecado acá es la segunda palabra que les decía que David utiliza como sinónimo para su rebelión. Y la idea aquí es una culpa de una raíz. La raíz de esa palabra tiene que ver con errar al blanco, que han de escuchar muchas veces en diferentes prédicas, ¿no? Entonces esta palabra es más utilizada no como una rebelión deliberada como la palabra transgresión que habíamos visto hace un momento, sino como un fallo moral, ¿sí? El uso de esta palabra, por ejemplo, lo podemos ver en Génesis 29, si quieren algunos buscar, si no yo se lo leo, no se preocupen. Génesis 29, donde Abimelech no sabía que estaba errando al blanco al tener en su poder a Sara, la esposa de Abraham. Abraham, como saben, no había declarado que Sara era su esposa, y bueno, Abimelech estaba cometiendo un error, pero sin saberlo realmente, ¿no? Es un fallo moral más que un pecado deliberado, ¿no? Entonces, es como que, si se dan cuenta, hermanos, esto es interesante, ¿no? Porque es como que David está mostrando todo el espectro de pecados, ¿no? O sea, tanto los pecados deliberados como los que no lo son, que pecamos aún sin darnos cuenta varias veces, ¿cierto? Y todo es nuestra culpa, pero es como todo el espectro del pecado, ¿no? Entonces, eso. Vayamos al versículo 2, entonces. Bienaventurado el hombre, luego continúa David, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Donde nuevo es bienaventurado, gozoso aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa palabra culpa es no pensar, no calcular o no contabilizar. O sea, es más o menos la idea, no considerar o no tomar en cuenta. Pero lo interesante de esta palabra en hebreo es que está en tiempo imperfecto. Eso quiere decir que no es algo puntual, sino que es una acción sostenida, es una acción en el tiempo, ¿sí? O sea, la idea sería no está contabilizando nuestra iniquidad, esa sería la idea, ¿sí? Y la iniquidad es la tercera palabra que David está utilizando acá, y la idea es para pecado, maldad, culpa o consecuencia del pecado. O sea, a diferencia de las dos anteriores palabras, esta incluye tanto el acto de pecar como la carga legal, es decir, la culpabilidad, ¿sí? Entonces, de nuevo, no importa mucho la diferencia entre las tres. Lo que quiero que entiendan es que David aquí está hablando de todo el espectro del pecado, y la idea es que está reafirmando varias veces esta idea de que Dios perdona el pecado. O sea, bienaventurado aquella persona que tiene ese gozo porque Dios le ha perdonado de su pecado. O sea, y vemos mucho eso en la poesía hebrea. Vemos en diferentes salmos que vamos a ver tal vez adelante, pero van a ver o que han visto, que se ve, digamos, esto de la repetición. Justamente es parte de la poesía hebrea, son dos expresiones que hablan de la misma cosa para reafirmarlo, ¿sí? Entonces, bueno, y luego dice en la última frase del versículo 2, ¿no? Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí el espíritu se refiere al ser interior, al ser humano en este caso, ¿no? A su interioridad moral, por así decirlo. Y dice, no hay engaño en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? El engaño al final aquí es, la idea es falsedad, fraude o falta de transparencia. Entonces, aquí tenemos que hacernos algunas preguntas quizá. ¿Cómo es que Dios no culpa la iniquidad de aquel que es culpable? Justamente vemos que nosotros somos los culpables, David lo era, pero Dios no está culpando. ¿Cómo es que Dios no está haciendo esto? ¿A qué se refiere esto si sabemos que nosotros somos responsables de nuestro pecado, ¿no? Y la respuesta es
sencilla en cierta manera, pero compleja al mismo tiempo. Es como que Dios no toma en cuenta su pecado, Él decide no hacerlo, pero también habla de que en cuyo espíritu no hay engaño. ¿A qué se refiere con esa expresión David? Bueno, se refiere a una persona que confiesa su pecado diligentemente y de manera sincera, ¿sí? Se refiere a una persona que básicamente confiesa su pecado de corazón, con verdad, con verdadera humildad, sabiendo que es merecedor de la muerte por haber fallado, por haber ido en contra de los mandamientos de Dios, pero al mismo tiempo lo ha confesado de tal manera que ha obtenido el perdón, porque Dios así nos lo hace. O sea, no merecemos el perdón, pero Dios decide no tomarnos en cuenta ese pecado, ¿sí? Y eso es a eso se refiere con el espíritu, en cuyo espíritu no hay engaño, ¿no? Entonces, vemos entonces en esos dos versículos que Dios perdona los pecados, literalmente lleva esa carga pesada de nosotros, la que nosotros estábamos cargando, digamos, antes. Cuando nosotros confesamos sin engaños, con sinceridad, cuando nosotros hacemos una confesión sincera de nuestro pecado, nos arrepentimos verdaderamente, y eso involucra la confesión, Dios nos perdona. Esto es maravilloso. Es realmente increíble cómo Dios puede perdonarnos sabiendo que nosotros somos culpables, ¿sí? Podemos hallar gozo cuando estamos en esa miseria que vamos a hablar en un momento. Entonces, vemos justamente este ejemplo en la vida de David, ¿no? O sea, hablábamos del Salmo 51, donde David está confesando justamente ese pecado, pero antes de confesar, David no tenía la intención de confesarlo, sino que lo estaba ocultando. Él estaba ocultando su pecado y él pensó que al matar a Urías, al luego casarse con Betsabé, había ocultado todo lo malo que había hecho, y en su corazón estaba simplemente, ya pasó, y él pensaba que ya había pasado todas las cosas malas que podían haber pasado, qué sé yo. Pero la idea aquí es que justamente Natán luego viene y lo confronta, ¿no? O sea, Dios básicamente utiliza al profeta Natán para confrontar a David. Y eso lo vemos en el en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Para los que están anotando, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, es Natán yendo con David. Y básicamente aquí vemos esa maravillosa realidad de que Dios perdona nuestro pecado. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces es increíble, hermanos. Es como Dios había ido básicamente a través de Natán a confrontar su pecado. Dios de antemano sabía la respuesta de David. David confesó su pecado, dijo que pequé contra Jehová, se había arrepentido, había entendido que estaba mal. Esto era parte también de que él tenía el corazón conforme a Jehová. La idea es que él se arrepentía de su pecado, a pesar de que fallaba, él continuaba. La idea es que tenía ese corazón para justamente confesar su pecado con sinceridad y arrepentirse, ¿no? Entonces vemos esta idea maravillosa, ¿no? David confesó su pecado y Dios perdonó a David inmediatamente. Entonces es básicamente la idea. La pregunta para nosotros es: ¿estamos confesando nuestros pecados o estamos con el corazón endurecido, tratando de ocultar por todos los medios el pecado que pueda salir a la luz, que obviamente es doloroso y es bastante vergonzoso muchas veces, porque no queremos afrontar ese tipo de situaciones donde nosotros tenemos que confesar primeramente a Dios nuestro pecado y también a la persona a la cual hemos ofendido, ¿cierto? Pero la idea aquí, David nos dice: pecado contra Jehová, pequé contra Jehová. Entonces, bueno, para que meditemos en esto, ¿estamos confesando nuestros pecados o estamos queriendo ocultarlo, endureciendo nuestros corazones? Vayamos al segundo punto, donde veremos el contraste entre confesar sinceramente tu pecado y obtener el perdón, y la otra cara de la moneda, que es justamente la que les decía, la miseria de callar y no confesar tu pecado, de no arrepentirte. Punto 2. La miseria del pecado callado, del versículo 3 al versículo 4, ¿sí? Dice aquí David: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿sí? Mientras callé, dice, cuando estuve en silencio es la idea, se envejecieron mis huesos. Aquí la idea es: se deterioraron, se consumieron, se desgastaron. La idea no es que sus huesos físicos fueron desgastados, sino es una pérdida de vigor, es una forma poética de decir que su fuerza vital se había desvanecido, se estaba
desvaneciendo, se estaban envejeciendo sus huesos, es la idea. Por eso luego dice, en mi gemir todo el día. Gemir da la idea de ruido, clamor, o sea, implica una intensidad emocional muy fuerte, una miseria humana que estaba pasando David al estar callado y no confesando su pecado, tratando de ocultarlo. Entonces, la pregunta aquí, ¿se puede gemir todo el día? Bueno, de nuevo, esto es como una hipérbole, podríamos decir. No se refiere a estar llorando todo el día o clamando sin pausa. Eso sería un poco raro de que pase, aunque tal vez sí. Pero el propósito, más que todo, de David es expresar la intensidad de cómo se sentía él al no confesar ese pecado a Dios, ¿no? Entonces, bueno, veamos el versículo 4 ahora. El versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano, Sela. ¿Sí? Aquí la cláusula con la que empieza el versículo es porque, y nos da la explicación de por qué estaba deteriorándose, por qué se estaba desgastando el salmista. ¿Por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, ¿cierto? De día y de noche, esto básicamente habla de continuamente sin alivio, todo el tiempo, de día y de noche, se agravó. Y aquí esta palabra es la interesante que les decía hace un momento, que tenía que ver con perdonar, que es levantar o llevar la carga. Se agravó, es hacerse pesado, se agobió, se presionó. Entonces, ¿a qué se refiere el salmista con que se agravó sobre mí tu mano? O sea, la mano, al final la mano de Dios en este caso, porque está hablándole a Dios, la mano de Dios es un antropomorfismo. Sabemos que Dios no tiene mano como tal, pero la idea es que está describiendo una acción que Dios está haciendo, ¿no? O sea, la mano de Dios está representando su poder para hacer algo. En este caso, David se refiere a una presión correctiva, es decir, Dios mismo estaba como que poniendo su mano sobre su hombro, si queremos verlo de cierta forma, pero la idea es que Dios estaba confrontando a David, lo estaba oprimiendo, lo estaba presionando básicamente, y David estaba teniendo justamente este gemir todo el día, esto de envejecer sus huesos, de la pérdida de fuerza vital. Estaba pasando por un momento muy miserable en su vida, por no confesar su pecado, porque él sabía que estaba mal, pero Dios estaba presionando, de alguna forma su mano estaba presionando para corregir, ¿no? Para confrontar divinamente a David. Y es algo que creo que nos pasa a muchos de nosotros. Y luego dice, ¿cierto? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi verdor hace referencia a la vitalidad, ¿no? Al vigor. Y la expresión básicamente quiere decir es un agotamiento total. Es básicamente lo mismo que dice en el versículo 3, se envejecieron mis huesos. De nuevo, poesía hebrea, se repite bastante las cosas para realzarlas, ¿no? Entonces, y luego dice, se envejecieron mis huesos, y luego dice Sela. Sela, como les había mencionado al principio, es probablemente, sabemos que los salmos eran como un himnario, la idea era que es como una pausa musical quizá, ¿no? Una elevación instrumental o un momento de reflexión sobre este contraste, ¿no? Que hay, o sea, un contraste de gozo quizá y un contraste de miseria, para que reflexionemos y entendamos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Es para que quizá tú también en tu corazón medites que si estás callando tu pecado y te sientes identificado con esta confrontación divina que Dios ejerce sobre ti, tienes que básicamente arrepentirte y confesar tu pecado. Entonces, ver ese contraste realmente ayuda. Entonces, este contraste donde vemos que al que confiesa le espera gozo y bienaventuranza, y al que calla le espera una miseria interior. David había estado pasando por esa miseria de callar, de no arrepentirse y de no confesar su pecado. La pregunta para nosotros es: ¿a cuántos, o sea, para ustedes, a cuántos de ustedes les ha pasado que sienten esa carga por el pecado que llevan haciendo, pero no se han arrepentido y no lo han confesado? David estaba siendo confrontado, por la mano de Dios que lo estaba oprimiendo. Hermanos, puede parecer esto raro, ¿no? Puede parecer como tal vez algo malo, pero en realidad es pura gracia, hermanos. Es pura gracia. A los que somos creyentes, Dios no nos deja con nuestro pecado, Él nos confronta. Debemos arrepentirnos prontamente. Lo peor que puede pasarnos, hermanos, ¿y por qué digo que es pura gracia? Es porque lo peor que puede pasarnos es que Dios deje de confrontar nuestro pecado y nos suelte y diga: bueno, ¿quieres pecar? Ve y peca, y nos deje hundirnos en nuestro pecado.
pero Dios no hace eso, Dios nos confronta. Eso es increíble, debemos estar muy agradecidos con Dios porque no nos deja, no nos suelta. ¿Cuántas veces no les ha pasado quizá que ustedes han llorado? A mí me ha pasado por haber estado llorando y haber estado agradecido con Dios y pidiéndole en oración que no me suelte, que a pesar de lo malo que soy, de todos los pecados que yo cometo, Él no me suelte y no permita que yo me aleje de Él, sino que me confronte y que me guíe hacia confesar mi pecado y hacia el perdón. Hermanos, es increíble, es realmente increíble cómo Dios no nos deja. Amén, no nos deja. Un comentario que me gustó dice: un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios, un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios, siempre estará triste e inquieto cuando está rota esa comunión, ¿sí? Pues el Espíritu Santo estará redarguyéndole. Eso es maravilloso, es la idea, hermanos. Alguien que ama verdaderamente al Señor, alguien que en su espíritu no hay engaño, básicamente aquel que es justo va a estar buscando arreglar esa comunión, confesar su pecado y pedir perdón al Señor. Vayamos entonces, es por eso que ante esta miseria que David sentía, reacciona confesando sus transgresiones, y es por eso que ahí vayamos al punto número 3, ¿no? La libertad del pecado confesado, del versículo 5 hasta el final, ¿sí? La libertad del pecado confesado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. La idea de declaré es, te hice conocer, y no encubrí es la idea, no oculté mi iniquidad, es mi culpa. Luego dice confesaré, ¿no? Reconoceré, declararé sería la idea, y tú me perdonaste. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, dice. Y la idea aquí es levantar de nuevo, lo mismo que en el versículo 1. Hermanos, en este versículo 5, David vuelve a utilizar esas mismas palabras que utilizó en el versículo 1 y 2 para decir su pecado, y utiliza la misma palabra de levantar o perdonar en este caso para justamente mostrar eso. O sea, es hermoso, hermanos, es hermoso porque al usar estas mismas palabras vemos la relación que hay desde el versículo 1 hasta acá, y más adelante vamos a seguir viendo lo mismo. Entonces esto es clave para ver que aquel que es dichoso y bienaventurado justamente es aquel entonces en cuyo espíritu no hay engaño. Esto es una confesión sincera y real de su pecado. Entonces todo está conectado, si se dan cuenta. Eso es hermoso. Se nota más en el hebreo evidentemente, pero también en el español podemos ver esta idea, la conexión que hay a través de todo el pensamiento de David, viendo su experiencia miserable y el gozo que ha recibido por el perdón. Y de nuevo Selah, un momento de reflexión. Versículo 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Orará, de nuevo es un verbo imperfecto, como les mencioné hace un momento. La idea es, sin ser técnico, la idea es algo continuo. Continuamente buscará orar aquel que es santo, ¿no? Aquel que es justo. La idea de todo santo es aquel que es piadoso, aquel que es fiel, aquel que va a favor de los mandamientos de Dios, aquel que no está en contra de lo que Dios ordena, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí que queda y lo que no se entiende bien es ¿a qué se refiere cuando pueda ser hallado, ¿no? La idea detrás de mientras pueda ser hallado es no postergar el acercamiento a Dios. Debemos hacerlo lo antes posible, no postergar nuestra confesión de nuestro pecado, sino arrepentirnos rápidamente y buscarle prontamente para obtener el perdón. En cierto sentido también habrá un momento en que será tarde para encontrarle al Señor, pero en este caso, en este contexto, la idea principal es de hacerlo pronto. No esperemos a que nuestro pecado crezca y crezca y estemos en una miseria, sino que busquemos arrepentirnos y confesar nuestro pecado de manera sincera, ¿sí? El versículo 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de la liberación me rodearás. Selah. Refugio es básicamente un escondite, y la angustia es la dificultad o la opresión, de nuevo la misma idea.
Y el cántico de liberación, aquí la idea, por eso le llamé justamente la libertad del pecado confesado, la idea de que la liberación produce la celebración alrededor del individuo. O sea, por eso dice, con cánticos de liberación me rodearás. Es como que Dios lo rodea alrededor del individuo, hay gozo, hay esa celebración por haber obtenido el perdón. Entonces el versículo 8 luego dice, David se pone aquí a hablar, a hacer como darnos instrucción justamente para que nosotros podamos llegar a este punto donde él también ha llegado, ¿no? De confesar. Entonces dice, te haré entender, aquí David nos está hablando, y en cierta manera también podríamos decir que Dios nos está instruyendo porque es su palabra, pero aquí la idea de David es, recuerden que básicamente iba a ser leído por muchas personas más, pero la idea es, te haré entender y te enseñaré, dice, el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender, te daré entendimiento. Es interesante, esta palabra viene de la misma raíz que el título del Salmo, la parte que dice masqui. Como dijimos hace un momento, igual la idea es dar entendimiento. Sobre ti fijaré mis ojos. Fijaré es la idea aconsejar, dar orientación. Te aconsejaré sería la idea, o sea, te aconsejaré. De hecho, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional lo traducen de esta manera, me gusta más esa traducción, pero por ejemplo la Biblia de las Américas dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y la Nueva Versión Internacional dice, yo te daré consejos y velaré por ti. Y luego dice justamente el consejo, básicamente, que dice el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Sí, esto es interesante, porque el caballo y el mulo están ilustrando como una imagen de animales difíciles de dirigir, ¿no? A donde queremos que vaya. Entonces, el caballo y el mulo suele ser terco, no tiene entendimiento, le falta el discernimiento, básicamente. Y el cabestro, el freno, la idea es la rienda que le ponen a los caballos para justamente, incluso en la boca, para justamente poder dirigir al animal. Y David dice aquí, no seas como esto, no esperes, no seas necio, no seas como el caballo o el mulo, no seas falto de entendimiento o discernimiento. Es justamente la idea del Salmo, quitar esa falta de entendimiento y más bien darte sabiduría, darte ese entendimiento para que tú puedas ver en que hay miseria en callar tu pecado y que necesitas arrepentirte y confesar y que al hacerlo hay gozo, ¿no? Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará misericordia. El impío es lo contrario al justo o al santo que veíamos, la persona que vive fuera de la voluntad de Dios. El que espera en Jehová es el que confía en Jehová. Y la palabra ahí le rodea, la misericordia es la misma palabra del versículo 7 de con cánticos me rodeará, ¿cierto? La idea. Y la misericordia es el amor leal de Dios, la fidelidad. Por eso luego en el versículo 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aquí vemos tres imperativos, tres mandatos importantes que hace David. Alegraos, gozaos, cantad. Esas tres palabras. Y estamos hablando de un gozo centrado en Dios, donde los justos, que son aquellos que andan conforme a lo que Dios manda, cantan con júbilo, se regocijan intensamente, con cántico de júbilo, la misma raíz del versículo 7 que habla de los cánticos de liberación que veíamos, ¿cierto? Los que se regocijan así son los rectos de corazón, los íntegros, los justos en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermoso es poder meditar en esto, en que Dios perdona el pecado, ¿no? Perdona el pecado de aquel que es justo, de aquel que en términos de justicia se refiere a aquel que es sincero, se arrepiente verdaderamente de su pecado. El pecado entonces que se encubre produce peso, como hemos visto, produce esa carga, y el pecado que se confiesa produce esa libertad de la que estamos hablando en este versículo. El mejor momento para tratar con el pecado, hermanos, siempre es ahora, no mañana, no después. Si tú tienes, hermano, esta mañana algún pecado que no has confesado, del cual no te has arrepentido, necesitas, hermano, arrepentirte ahora, hazlo pronto. Dios muchas veces en su palabra nos muestra claramente lo que debemos hacer, pero nosotros a veces insistimos en hacer de, sin ofender, hermanos, hacer de caballo o de mulo. Es básicamente eso, queremos hacer lo que nosotros queremos, somos necios, faltos de entendimiento, faltos de discernimiento. No debemos ser como el caballo o el mulo.
aprendamos de la palabra de Dios, en que debemos tener ese entendimiento para ver que somos miserables si ocultamos nuestro pecado, y si nos arrepentimos hallamos gozo. El gozo espiritual entonces no se encuentra en ocultar nuestro pecado, sino tratarlo delante de Dios. David deja claro que el gozo del creyente está en la disposición honesta de confesar nuestros pecados delante de Jehová. El pecado que está siendo ocultado, que estamos callando, que no lo queremos tratar ni confesar, desgasta el alma, pero el pecado confesado restaura la comunión con Dios. Qué hermoso, nos devuelve ese gozo. No sé si lo han sentido, hermanos. Yo personalmente he sentido ese gozo hermoso de poder saber que recibo el perdón de Dios, sabiendo cuán pecador soy yo. Y estoy seguro que muchos de ustedes se pueden estar identificando esta mañana en que nos hace falta realmente esa comunión con el Señor. Que cuando nosotros estamos fallando y pecando, perdemos todo eso y somos miserables, nos sentimos mal. Y es gracias a Dios que Él no nos deja, nos confronta. Tenemos que agradecer a Dios y tenemos que pedirle perdón y seguir pidiendo que nos siga confrontando como lo hace, sigue tratando con nuestras vidas para parecernos más a Cristo. ¿Qué estás haciendo hoy con tu pecado? Es la pregunta. Muchos creyentes viven sin el gozo espiritual. Hay muchos creyentes que han decidido guardar silencio y no viven con ese gozo, viven tristes porque viven miserables, no viven ni siquiera como verdaderos creyentes, y viven tampoco pueden vivir como personas que están en el mundo. Al final viven una vida miserable. Jehová, Dios, no rechaza al que confiesa honestamente su pecado. Por el contrario, promete perdón, protección e instrucción al que se acerca con un corazón sincero. No seas como el caballo y el mulo, que necesitan ser forzados porque no responden con entendimiento. No esperes, hermano, que el peso se haga más insoportable para finalmente acudir a Dios. Hoy es el día, ahora es el día de dejar el silencio, de tratar de ocultar tu pecado para confesar el pecado. Es el día de dejar tu pecado y confesarlo, y experimentar esa libertad, ese gozo que solo Jehová concede al pecador arrepentido. Gracias a Dios, de verdad, hermanos, es solo pura gracia. Gracias a Él que podemos descansar con el gozo que Él nos ofrece cuando confesamos nuestro pecado delante de Él. Confesemos nuestros pecados, hermanos, descansando en estas verdades. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por habernos hablado a través de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, porque te fallamos en muchas maneras, Señor. Pecamos en tantas maneras, Padre, con el pensamiento, con actitudes, con nuestra boca, con nuestras acciones, Señor. Señor, ayúdanos, anhelamos que vuelvas pronto, Padre, porque también es desgastante pelear con nuestro pecado, pero Señor, úsanos cuando estemos acá en la tierra, Señor, hasta donde tú nos permitas estar, para mostrar y reflejar a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que nosotros podamos parecernos cada vez más a Él. Gracias, Señor, por ese testimonio de David, en donde él pudo experimentar esa miseria y luego el gozo de poder haber obtenido el perdón que solo tú das, Señor, ese gozo, donde podemos cantar, Señor, alegrarnos porque sabemos que tú nos has perdonado, Señor. Te pido por mis hermanos que tal vez están ocultando su pecado, tal vez tienen un corazón un tanto endurecido, Señor, que tú, Señor, permitas que ellos puedan confesar su pecado a ti, Señor, que puedan arrepentirse con corazón sincero, ir y pedir perdón, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas, aunque no lo merecemos. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.